y hoy os voy a contar lo que leí en octubre. Hola a todos, ¿qué tal? Diría que quiero retomar esa costumbre de decir cada mes los libros que he leído, pero sé que no lo voy a cumplir. De hecho, me gusta más hablar de los libros independientemente, pero creo que eso solo me gusta hacerlo con libros que me gustan mucho, como hice con el de La historia interminable, os lo dejo por ahí arriba. Bien, el primer libro que leí fue Perdida, de Gillian Flynn, y me gustó mucho. Ya puse en el blog lo que pensaba sobre él, pero bueno, os cuento un poco por encima otra vez. Me escribió la editorial hace unas semanas y me dijo si lo quería recibir y lo quería leer. Le dije que sí, que vale, que por qué no. Sí, creo que ya os hablé de él en un vídeo. Sí, ya os hablé de él en un vídeo, pero lo llevaba por la mitad, porque he tardado mucho en leerlo. No por nada, sino por el máster y todo, pues no tenía tiempo. Y me gustó mucho, me dio pena haber visto la película antes de leer el libro, porque creo que me hubiera mantenido engañada hasta la mitad, seguro. A ver, se ve que ahí hay algo raro, pero no se ve tan claro como la película, que se ve desde el primer momento lo que pasa ahí. Y en el libro no, en el libro creo que hubiera conseguido engañarme si no hubiera visto la película antes, y me arrepiento mucho de haberlo hecho porque encima la película es malísima. Si no lo conocéis, que lo dudo, es la historia de una pareja, Nick y Amy un día desaparece y todo el mundo piensa que ha muerto y le echan la culpa a Nick. La verdad es que llegué a odiar a Nick en algunos momentos y no lo odié del todo porque había visto la película y sabía qué pasaba. Hay una de las partes del libro que dice él mismo, porque está contado en primera persona. Hay capítulos que están desde el punto de vista de él, de lo que le está pasando a él, y capítulos desde el punto de vista de ella y cuentan lo que le está pasando a ella. Los de ella empiezan creo que en 2003 creo, y los de él están contados en el presente. Y bueno, en uno de los capítulos él está como todo el rato dirigiéndose a nosotros y dice, bueno, si no me odiaban ya, seguro que ya me odian. Y yo creo que sí, que si no hubiera visto la película y hasta ese momento no le hubiera odiado, que era difícil, creo que en ese momento justo le hubiera empezado a odiar. En cambio con Amy pasa lo contrario, porque en la película la odias desde el minuto 1 y en el libro pues tiene su punto, aunque también es un poco extraña, no quiero decir spoilers. Si llegas a odiarla, al menos sabes que tienes razones de peso para hacerlo, no como en la película que la odias porque sí, porque te la pintan como la rubia snob y creo que te hacen odiarla desde el primer plano. Y en el libro pues no es así, y es difícil decir algo sin reventar una parte importante que supongo que todo el mundo conoce, porque quien más o quien menos, pues por lo menos habrá visto la película, pero bueno, no seré yo quien se lo reviente a quien no lo haya leído. Pero me gustó mucho, me pareció muy interesante y lo disfruté un montón y además engancha bastante. Me costaba mucho tener que soltarlo porque lo empecé justo cuando empezaba el máster y no quería tirarme leyendo hasta las 7 de la mañana, pero hubiera habido días que me hubiera tirado leyendo hasta las 7 de la mañana solo por terminarlo. Nunca compréis baterías chinas porque te dice que está llena y miente. Y cuando menos te lo esperas, se corta la grabación. Así que nada, no sé por dónde iba. Bueno, sí, os estaba diciendo que había disfrutado mucho de Perdida y que me había gustado. Y bueno, que fue una buena lectura del mes pasado, aunque me costó bastante terminarlo, pero eso fue cosa mía y no del libro. El segundo libro que me leí fue Entre dos universos, de Andrea Tomé, y me gustó mucho. Y cuando lo empecé no lo esperaba porque la verdad que al principio no me estaba gustando nada. Tiene algo que a mí no me gusta nada en los libros, que es cuando los libros hablan de otros libros. Especialmente cuando esos libros de los que habla son El guardián entre el centeno y ese tipo de cosas. Y bueno, justamente habla del guardián entre el centeno en este libro. Así que su protagonista me estaba empezando a recordar a Charlie de Las ventajas de ser un marginado, que a su vez me recuerda a Holden Caulfield, ese o como se llame, de El guardián entre el centeno. Y yo pensaba, como vaya por ahí, vamos mal. Pero por suerte no fue por ahí. Sí es verdad que nombra este libro demasiadas veces, este y otro, en la carretera creo, y a mí esas cosas no me gustan. ¿Qué queréis que os diga? No me gusta que se nombre esos libros porque se supone que son súper clásicos de la literatura en otros libros. Me parece un recurso que no tiene mucho sentido y que lo utilizan muchos libros de literatura juvenil, que también en parte lo entiendo porque quizá es una forma de que la gente que lee estos libros pues le pique la curiosidad por leer los otros, pero a mí es algo que no me gusta. Pero bueno, por suerte lo de los libros en este se queda como algo anecdótico, no como en otros, que finalmente acaba siendo el hilo de la temática del libro, y me parece un poco lo peor, y en este no es así. Y el protagonista, por suerte, pues tampoco es el quejica de El guardián entre el centeno o el quejica de Charlie en Las ventajas de ser un marginado, y eso que Salva, que es el protagonista de este libro,
tiene motivos más que de sobra para quejarse, o los tendría, y no lo hace, o al menos no lo hace de la manera que lo hacen los otros. Los protagonistas son dos, son Salva y Mia. De este libro también hablé en el blog hace poco, y ellos dos se encuentran con las cenizas de un muerto cuando invaden una casa abandonada. Y cuando encuentran estas cenizas deciden que tienen que averiguar quién es ese señor y por qué estaba ahí. Y entonces se meten en la aventura de encontrar toda su historia, y eso es algo que engancha bastante. Porque al final tú también quieres saber quién es este hombre, y te hacen olvidar que los dos protagonistas pues tienen bastantes problemas, porque Salva tiene un cáncer terminal y Mia tiene desórdenes alimenticios. Creo que el personaje de ella no se profundiza tanto en él como en el de Salva, pero bueno, te puedes hacer una idea de lo que le pasa a la chica. Y él pues está todo el rato pensando en que su final es inevitable, aunque en realidad tiene esperanza de que si encuentra quién es este hombre, pues se va a salvar por algún milagro divino. Que evidentemente todos sabemos que no es así, pero pues es algo a lo que él se agarra para seguir viviendo y para no deprimirse y estar todo el día llorando por los rincones, que no lo hace, porque a pesar de tener razones para hacerlo, pues no lo hace. Sobre todo me gusta la parte de la familia de él, es la parte que más me gustó del libro, y cómo ellos se enfrentan pues a lo que le está pasando a él, solo que todo está visto desde su punto de vista. Mi personaje favorito del libro es su hermano, es Pablo, que él lo describe como lo peor, y a lo mejor podrías odiarlo por cómo lo describe, pero a pesar de que él lo describe así, creo que te das cuenta que es todo lo contrario, que no tiene nada que ver con la visión que él tiene de su hermano, y que si vive en Madrid pues puedes tener bastante claros los motivos por los que vive en Madrid. De hecho, me quedé con ganas de leer más cosas sobre ese personaje y sobre su padre, y creo que estaría guay que hiciera una segunda parte con la historia de ellos, porque creo que sería bastante interesante. Y bueno, también descubres la historia del señor del señor de las cenizas, que es un poquito predecible, y hay detalles que dices, pero ¿cómo les han dado cuenta de esto? Sí, es muy evidente. Pero bueno, a lo mejor soy yo que tengo afición a intentar averiguar el final antes de todo el mundo y antes de los personajes mismos, y si puede ser antes de la autora. Pero bueno, está bien, engancha bastante, y además no es deprimente como pasa con otros libros que alguno de los personajes tiene cáncer, que al final deciden atacar por la vía sentimentaloide fácil y hacerte llorar. Y me ha gustado mucho que este libro eso no lo haga, sino que a pesar de todo creo que da un mensaje de cierta esperanza. A pesar de que él se pasa bastante tiempo pensando en la muerte, en que va a morir, y tampoco en que va a morir, sino en todo lo que va a perderse después de morir, que creo que es realmente lo que le molesta y lo que le asusta de ir a morirse, que todo el mundo va a seguir avanzando y él pues se va a quedar ahí, y eso no le hace mucha gracia. Y bueno, creo que está muy bien, la portada es preciosa. La portada es maravillosa, si no lo tuviera ya estaría en mi wishlist de libros que quiero por la portada, segurísimo, porque es que es preciosa. No sé si se ha visto, porque he visto que había un súper reflejo, pero bueno, mirad qué bonita. Y el lomo y la parte de atrás, y bueno, es muy muy bonito, y además está muy bien también, y creo que es recomendable, sobre todo creo que para público adolescente es bastante chulo. Y el último que he leído ha sido el de Kate Morton, que originalmente se llama La Casa del Lago, pero aquí le han puesto El Último Adiós. Creo que la portada española es más bonita que la portada original. La portada original os la dejo por aquí, y la portada española pues también. Pero el título, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no he entendido por qué le han puesto ese título, pero bueno. Pero la portada sí es más bonita, pero le podrían haber respetado el título, tampoco, no sé. El Jardín Olvidado respetaron el título, La Casa de Riverton también, El Cumpleaños Secreto no, porque esa se llamaba The Secret Keeper, creo, y le pusieron El Cumpleaños Secreto. Y esta se llama The Lake House y le han puesto El Último Adiós. A ver, el libro es de Kate Morton y está muy en la línea de sus libros, creo que utiliza la misma fórmula que utiliza siempre, que es la de tenerte continuamente confundido y pensando diferentes teorías, pero sabiendo que al final va a hacer un giro, y no solo eso, sino que esto no os lo puedo contar porque es un spoiler, pero si conoces el resto de sus libros, si te has leído el resto de sus libros, sabes lo que va a pasar al final. Sabes que al final todo se va a resolver de cierta manera
y en este libro pues pasa exactamente lo mismo que pasa en todos, que al final se resuelve de la manera que te esperas. Sí que es verdad que hay varias alternativas en este libro que quizá confunde un poco más que los demás, porque los demás yo recuerdo que en todos he acertado antes de la mitad de lo que estaba pasando con el asunto en cuestión. Esta vez el asunto en cuestión es la desaparición de un niño pequeño en 1933 y cuenta la historia de sus 3 hermanas, bueno, de una de ellas más bien, porque las otras salen un poco de pasada, de su madre y de su padre. Y a la vez, pues no es en el presente porque es en 2003, supongo que porque claro, si cuenta la historia de una señora que en el 33 tenía 16 años, pues en 2015 no iba a estar muy viva, así que supongo por eso sitúa el presente en el 2003 y no en el presente de verdad como creo que pasa en los otros libros. Y en el presente cuenta la historia de una de las protagonistas del pasado con ya 80 y pico años y de una detective que está teniendo problemas personales y problemas con un caso y se tropieza por casualidad con este caso de 1933 sin resolver y decide que quiere resolverlo. Entonces, pues creo que lo primero que piensas es que el asesino o quien hace desaparecer al niño es determinado personaje, luego vas cambiando por otro, tal, y más o menos, bueno, un poco después de la mitad del libro fue cuando yo dije, no, lo que está pasando es esto. Y sí, aunque ahí ya nos habían ofrecido un par de alternativas más, yo me quedé con mi corazonada y acerté. De hecho, no solo acerté, sino que acerté lo que pasaba al final, porque es que es Kate Morton y Kate Morton siempre acaba los libros de la misma manera. Me gustó mucho, porque sí que es verdad que me gustó mucho, porque el libro engancha muchísimo, porque no podía dejar de leerlo, quería saber qué pasaba con Alice, quería saber qué pasaba con Sadie, quería saber qué pasaba con el niño, con las hermanas, con todo el mundo, y no lo pude soltar. Me quedé sin internet todo durante más de 24 horas y ese día me lo acabé, porque no podía hacer nada más. Y la verdad que me gustó mucho, mucho. Pero bueno, le veo el fallo ese, que es que si conoces a Kate Morton vas a saber cómo va a acabar este libro, seguro. Sí que es verdad que quizá te van a despistar ciertas cosas, que no vas a saber quién es el que ha provocado el incidente hasta quizá casi el final, o por lo menos hasta que se desvela cierta pista, pero creo que es fácil descubrir qué pasa y creo que es fácil descubrir qué pasa al final del todo. Y que llega un momento que lo que te mantiene enganchado al libro es saber si tú tienes razón o no tienes razón. Pero vamos, que me lo pasé muy bien leyéndolo, que me encanta cómo escribe y que al menos no está al nivel de Las horas distantes, que para mí es el peor libro de todos los que ha escrito. Creo que sigo prefiriendo El jardín olvidado, pero no está mal. Así que mi orden de libros de Kate Morton quizás sería El jardín olvidado, El cumpleaños secreto, La casa de Riverton, que es que tampoco me gusta mucho, y por último Las horas distantes, que me parece lo peor de lo peor de lo peor. Pero este es guay. Me hubiera gustado que respetaran el título también, pero bueno, no lo han hecho, ¿qué le vamos a hacer? Porque esto del último adiós suena a película de sobremesa de estas malas. Y nada, estos han sido mis 3 libros del mes. Espero que os hayan gustado. Decidme abajo si habéis leído alguno de ellos, si tenéis ganas de leer alguno de ellos y qué os parecen. Ha sido un mes, bueno, no ha sido productivo en cuanto a volumen de lectura, que bueno, tampoco es para tanto, porque oye, 3 libros son bastantes y además son considerablemente gordos los 3, pero ha sido un mes productivo en cuanto a libros que me han gustado, porque ha habido meses que he leído a lo mejor 6 libros y han sido todos una castaña. Pero este mes he leído 3 y los 3 me han gustado y me han gustado bastante además. Me podéis recomendar ahí abajo también algún libro así que penséis que me pueda gustar, sabiendo que estos 3 me han gustado bastante, pues quizá a vosotros os recuerden a X libro que también me puede gustar y me lo podéis dejar ahí y yo lo buscaré y a ver si le puedo dar una oportunidad antes de fin de año, que es difícil, pero lo intentaré. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir. Nos vemos por aquí la semana que viene con otro vídeo. Espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. Fue una pena que no aprovecharan todo el potencial que tenía en esta parte para la segunda, porque en la segunda creo que la serie se queda muy corta. Empiezan a salir personajes adultos, sale esta mujer que